Buenas noches, iglesia. ¿Cómo están? Sabemos que hay 4 tipos de terrenos. Sí o sí, todos somos alguno de esos 4 tipos de terrenos. Cuando alguien escucha la palabra del reino, puede ser un terreno junto al camino, un terreno en pedregales, un terreno con espinos, un terreno de buena tierra. Estamos profundizando en el terreno con espinos y hemos visto que hay 3 razones por las cuales la palabra del reino en este terreno es ahogada: las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los placeres de la vida. Ya hablamos de las preocupaciones del mundo y del engaño de las riquezas. De las preocupaciones del mundo dijimos que estar preocupado es estar ansioso. Estar preocupado es tener la mente fragmentada, es tener la mente dividida. Las personas que son como el terreno con espinos viven como los gentiles. Las preocupaciones de este mundo dominan su pensamiento. Y hace 8 días desenmascaramos el engaño de las riquezas y vimos qué pasa con las personas que creen en ese engaño. Las riquezas para ellos son su Dios. Ellos pretenden encontrar en el dinero lo que solo el Dios verdadero puede ofrecer. En su vida reemplazan al único Dios con un ídolo, y ese ídolo, aunque parezca atractivo y poderoso, jamás los podrá amar, sanar, redimir, ni les va a dar vida eterna. Todo lo contrario, se las va a quitar. Estas 2 razones ahogan la palabra en las personas que son como el terreno con espinos. Y recuerdan que dijimos que en el Evangelio de Lucas encontramos una tercera razón. Leamos Lucas 8:13. Y los placeres de la vida. Dígale al que está a su lado, los placeres de la vida. La tercera razón por la que la palabra en las personas que son como el terreno con espinos se ahoga son los placeres de la vida. Profundicemos. Cuando este versículo menciona los placeres de la vida, utiliza la palabra griega hedoné, que significa placer, gusto, deleite o satisfacción física o emocional. Esta palabra se refiere al placer centrado en uno mismo, en el cuerpo, en lo temporal, en los sentidos. Iglesia, la frase los placeres de la vida es muy fácil sacarla de contexto, y eso puede hacer que nos desviemos del verdadero significado de lo que la palabra de Dios nos quiere indicar. ¿Por qué es fácil sacarla de contexto? Porque cuando decimos placeres, muchos podemos limitarnos a pensar en libertinaje o hacer cosas indebidas o sentir gusto en lo prohibido. Mientras que el significado de placer es goce o disfrute físico o espiritual producido por la realización o la percepción de algo que gusta o se considera bueno. Es decir, el placer es un sentimiento agradable y positivo cuyo rango comprende desde el bienestar, como la satisfacción de una necesidad básica, hambre, sed, cansancio, hasta experiencias de euforia
y realización individual. Mejor dicho, los placeres de la vida tienen un significado muy amplio y no es necesariamente algo malo. Hay también placeres que no son malos en sí mismos y que Dios nos permite disfrutar. Por eso, para fines de esta enseñanza, para que podamos entender la profundidad de lo que nos está diciendo el Señor Jesús y para que no caigamos en confusión, a los placeres de la vida también vamos a llamarlos los gustos de la vida. Dígale al que está a su lado, los gustos de la vida. Empecemos. Para hablar de este tema, vamos a ir al inicio, por lo menos al inicio desde donde Dios nos lo permite conocer en su palabra. Cuando Dios nos creó en el huerto del Edén, todo se hacía y obedecía a la perfecta voluntad del Dios viviente. Él, con su poder, el poder de su palabra, creó los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Allá también existía el gusto, porque dice Génesis que Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. El ser humano tenía comunicación con Dios, obedecía sus mandamientos y había una hermosa libertad en el disfrutar todo según la voluntad de Dios. Con la desobediencia, la serpiente logra inicialmente llegar a los pensamientos de la mujer, es decir, a su mente, y una vez sedujo su mente, empezó a involucrar en esa desobediencia los sentidos que Dios había diseñado para que disfrutaran de las cosas. Leámoslo en Génesis 3, 1, 7. Vamos a acompañar la lectura, por favor. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Con la desobediencia, Adán y Eva pasaron de vivir obedeciendo la voluntad de Dios y de disfrutar las cosas bajo su perfecta voluntad, a depender de lo que seducía su mente y de los sentidos. De esta manera, empezaron a basar sus anhelos y sus gustos en lo que su mente les decía y sus sentidos les imponían. Y como consecuencia, es algo que heredamos también nosotros. Iglesia, les voy a decir de una vez la conclusión de esta enseñanza. La idea es que salgamos anhelando vivir nuestras vidas conforme fuimos creados, conforme al perfecto diseño de Dios
y querer obedecerlo en todo, y no que sigamos viviendo y haciendo las cosas conforme a lo que sucedió en la desobediencia. Porque en ese momento el ser humano quedó esclavizado a sus deseos, a sus gustos, a sus placeres, quedó esclavizado a obedecer lo que dicen sus sentidos. Pasó de tener los sentidos para disfrutar sanamente según la voluntad de Dios a ser esclavo de esos sentidos y hacer lo que ellos le demandan. Dios nos diseñó con la capacidad de sentir gusto y de disfrutar de la manera correcta que existe en su voluntad, no bajo la naturaleza caída a la que fuimos sometidos cuando el ser humano desobedeció. Cumplir el diseño original de Dios, ese es nuestro propósito. Habiéndoles contado ya la conclusión, pero vamos a tenerla siempre presente, vamos a desarrollar la enseñanza. Volvamos a hablar de los gustos. Los gustos están relacionados con la gratificación instantánea. Es una sensación de bienestar o satisfacción que experimentamos cuando algo activa nuestros sentidos, emociones o deseos. En otras palabras, el gusto se activa cuando alguien o algo estimula nuestros sentidos o emociones de forma que lo sentimos y percibimos como agradable. Resumámoslo así: gustos es cualquier cosa que una persona pueda disfrutar, lo que sea. El gusto puede darse en distintas áreas, por ejemplo, en la mente, en el cuerpo. En la mente, cuando nos reímos o somos creativos, cuando terminamos de hacer ejercicio, cuando resolvemos un problema, cuando aprendemos algo nuevo, cuando leemos acerca de un tema que nos llama la atención, o también cuando alguien nos admira, nos elogia, nos da la razón o nos hace sentir importantes. Y del cuerpo, cuando comemos algo delicioso, cuando tomamos algo que nos parece rico, cuando descansamos, cuando dormimos o cuando hacemos un deporte o una actividad que disfrutamos. Son muchos los gustos que hay en la vida. Nombremos algunos y de todo tipo, es decir, de los gustos que son malos en sí mismos y de los que de alguna manera, por así decirlos, son sanos. Empecemos por las autopistas de la carne. Leámoslas en Gálatas. Vamos a ir a Gálatas 5. Gálatas 5, 19 al 21. Está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujerías, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Es decir, esas cosas no están bien. Y podríamos decir las relaciones sexuales por fuera del matrimonio, la pornografía, emborracharse o consumir drogas, hablar mal de otros, mentir, manipular, envidiar o competir por envidia, comprar compulsivamente por ansiedad o vanidad, buscar placer dañando a otros o aprovechándose de ellos,
Y la lista no acaba porque el versículo termina diciendo, y otras cosas parecidas. Dígale al que está a su lado, y otras cosas parecidas. Todos estamos claros en que estas cosas no las debemos practicar. Pero, dile al que está a tu lado, pero vamos a ser más profundos. Hay gustos en la vida que no necesariamente son malos, a menos que se lleven a los excesos y al punto de ocupar el lugar de Dios en la vida de los creyentes. Así como hay cosas que no están bien y alejan y ahogan la palabra del reino en la vida de las personas, hay cosas que están bien, pero también ahogan la palabra del reino en la vida de los creyentes, de las personas. Dice la Biblia en 1 Corintios, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Iglesia, cualquier cosa que haga que tu corazón se aleje de Dios, cualquier cosa o persona que esté en el primer lugar de tu corazón y no sea Dios, puede ahogar la palabra del reino en ti. Pensemos en alguno de esos gustos: comer, dormir, trabajar, hacer ejercicio, las relaciones sexuales dentro del diseño de Dios, el matrimonio, escuchar música, ver una serie o película que te gusta, ganar un premio, reconocimiento o competencia, cerrar un negocio importante, comprar algo nuevo, viajar y conocer lugares nuevos, aprender algo que te apasiona, crear arte, música, escribir, diseñar, ayudar a alguien, salir con los amigos y lo que han llamado cumplir sueños. Antes de continuar, necesito que tengamos algo muy en claro. ¿Estoy diciendo que estas cosas son malas? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que dormir, comer, salir, ayudar, trabajar o hacer ejercicio no está bien. No, no estoy diciendo eso. Iglesia, cualquier cosa que hagas, que te guste y que te llame la atención, pero que se interponga entre Dios y tú, es tu enemigo. No subestimes nada. Cualquier cosa o cualquier persona que se interponga entre Dios y tú es tu enemigo. Recordemos que dijimos que mientras más fuéramos avanzando y leyendo juntos las Escrituras, Dios nos va a tratar más y más en nuestra vida. El Señor quiere todo de nosotros y tiene todo el derecho. Él ya nos lo dio todo. Nosotros queremos y anhelamos ser una iglesia firme delante de Él, que absolutamente nada nos separe ni a derecha ni a izquierda, que seamos una iglesia que lo elige siempre a Él y elige hacer su voluntad por encima de todo. Volviendo a la aclaración que estaba haciendo, no estamos diciendo que hacer estas últimas cosas que nombramos es malo. Es como lo del dinero. ¿El dinero es malo? No, dijimos que no. ¿Qué es lo malo entonces? El amor al dinero. Comer, dormir, hacer ejercicio, trabajar, ayudar, compartir sanamente con más personas es malo. No, no lo es. Pero si el gusto y el amor que sientes por eso es mayor al gusto, al amor y al tiempo que le dedicas a Dios, ya estamos hablando de otra cosa.
Si no fuera así, no tendríamos en las Escrituras versículos como este. Mateo 10, 37, 38. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Preguntas. ¿Amar al padre o a la madre es malo? No. ¿Amar al hijo o a la hija es malo? No. ¿Dónde está entonces el punto de quiebre? En que se ame a cualquier cosa o a cualquier persona más que a Dios. Esta tercera razón por la cual las personas que son como el terreno con espinos son estériles en el reino es mucho más que profunda. Ya no estamos hablando de preocupaciones ni del engaño de las riquezas, es decir, de cosas que son más fácil identificarlas. Ya estamos profundizando a otros niveles del corazón. Estamos hablando de gustos, de cosas que puedes creer que están bien y que ante Dios y ante la sociedad no son mal vistas, pero que ocupan el lugar que le corresponde a Dios. Hay gustos en la vida que parecen inofensivos, pero que pueden separar a las personas de Dios. Y en las personas que son como el terreno con espinos, lo hace. Nosotros no queremos ser como el terreno con espinos. Así que comer, dormir, hacer ejercicio, tener intimidad con tu esposa o con tu esposa, trabajar, ayudar, compartir sanamente con las personas, salir con amigos, amar a los papás y a los hijos, está bien, son cosas buenas y hechas para disfrutar. Pero si mantenerte con tus amigos te impide congregarte, eso ya no está bien. Si das más prioridad al trabajo que a Dios, ya eso no está bien. Si prefieres pasar más tiempo en redes sociales que leyendo o escuchando la palabra, ya eso no está bien. Y así con todo. Debo repetirlo, que nadie vaya a salir de acá diciendo que no va a trabajar o que no puede honrar a los papás. Repito, no todos los gustos o placeres son malos en sí mismos. El problema surge cuando esos placeres desplazan a Dios del centro de la vida de las personas. Sentir gusto o placer en sí mismo no es pecado. Dios mismo nos creó con la capacidad de experimentar gusto y quiere que disfrutemos con alegría todo lo que Él nos da. Y vamos a leer unas citas. Eclesiastés 3, 12, 13. Pónganle mucho cuidado. Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Además, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo porque son regalos de Dios. 1 Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El Salmo 104. Haces crecer el pasto para los animales y las plantas para el uso de la gente. Les permites producir alimento con el fruto de la tierra, vino para que se alegren, aceite de oliva para aliviarles la piel,
y pan para que se fortalezcan. Y Hechos 14. En el pasado, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres. Miren qué bonita, corazones alegres, regalos de Dios para que disfrutemos. En el pasado fue así y sigue siendo así en este momento. Todos podemos dar testimonio de eso. Cada uno es testigo de la bondad de Dios. En el pasado fue así y sigue siendo así en este momento. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sabemos que no debemos ocuparnos de los gustos y placeres que no están bien a los ojos de Dios. Eso está más que claro, ¿cierto? Y con los buenos gustos y placeres debemos tener en cuenta que el problema es cuando se buscan como un fin en sí mismos, en lugar de apreciarlos como regalos que nos deben llevar a agradecer a Dios. Estos gustos y placeres son un inconveniente y un tropiezo cuando se vuelven una fuente de identidad, propósito o refugio y empiezan a ahogar la palabra y a tomar el lugar que solo debería tener Dios en nuestros corazones. El problema sucede cuando esas cosas buenas consumen tanto tiempo, atención y deseo que no queda espacio para las cosas eternas. Lo bueno se convierte en malo cuando buscar y querer sentir gusto y placer se vuelve el centro de la vida y se buscan a toda costa, poniéndolas aún por encima de lo eterno y de lo que le agrada a Dios. Y esto es lo que le sucede a las personas que son como el terreno con espinos. Siempre debemos saber mantener lo principal como principal. ¿Cómo disfrutar sanamente de los gustos que Dios nos regaló? Así, manteniendo lo principal como principal. Nada, nada, nada debe estar por encima de Dios en nuestros corazones. El primer lugar es solo suyo. Eso no es negociable. Se puede gozar y disfrutar, y todo lo que hacemos debe ser alineado con la palabra, su carácter y su voluntad. Iglesia, que lo que disfrutas honre a Dios y no contradiga sus mandamientos. Que no te aleje de Él, sino que incluso te lleve a agradecerle más. Que ninguna cosa, ningún pasatiempo y ninguna persona se convierta en un ídolo que ocupe el lugar que le pertenece solo a Dios. Que tus metas y tus sueños jamás te alejen de lo que Dios quiere contigo y para lo que te diseñó. Nuestro buen Dios es el dador del gozo verdadero, de los buenos momentos, de la risa, del descanso, del sabor, de la belleza. Nosotros debemos ser sabios para disfrutarlos de una buena manera. Diferente a lo que hacen las personas del mundo y las personas que son como el terreno con espinos, que viven enfocadas en sentir gusto y placer, llenando de cosas efímeras sus vidas y sus corazones. Solo piensan y se ocupan en qué quieren sentir, qué quieren hacer, qué sueños quieren lograr, dejando a un lado lo más importante, que son las cosas eternas y que permanecen para siempre. Y eso es lo que los lleva a sentirse estériles para el reino. Son personas sin buenos frutos espirituales. Son esclavos de los gustos, sueños,
placeres y pasiones de esta vida. Ese es su motor. Quieren lograr disfrutar, realizar y conseguir. No hay nada más en ellos. Esto se sale del conocimiento de Dios. Jamás. Él todo lo sabe y nada le asusta. El inconveniente es para los seres humanos que viven sin Dios y sin darle prioridad a las cosas de Él. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Nosotros sin Dios no somos nada. La Biblia nos habla de este tema, nos habla de que así son las personas. Vamos a leerlo. Tito 3:3. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Otra versión dice, esclavos de toda clase de placeres y deseos. Esclavos. No es que ellos disfruten, es que son esclavos de eso. Recordemos que el ser humano quedó esclavizado a sus deseos, a sus gustos y a sus placeres. Quedó esclavizado a obedecer lo que le dicen sus sentidos. Nuevamente, nosotros sabemos que no debemos ocuparnos de los gustos y placeres que no están bien a los ojos de Dios. Eso está más que claro, ¿cierto? El énfasis de esta enseñanza es que también debemos saber disfrutar de las cosas buenas que hay en esta vida temporal. Los verdaderos creyentes debemos ser personas sobrias. Dígale al que está a su lado, sobrias. Nosotros no somos personas emocionales que se mantienen dándole gusto a las necesidades que siente su cuerpo o su mente, ni somos personas que se ocupan desenfrenadamente en satisfacer lo que sus cuerpos o sus mentes les dicen que quieren. La luz de nosotros está en la palabra de Dios, que es nuestro manual de instrucciones. Miren lo que dice en cuanto al cuerpo. En 1 Corintios 9, 25, 27. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. Nuestro cuerpo no nos domina, nosotros lo entrenamos a él para que haga lo que debe hacer. Y en cuanto a la mente, nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Iglesia, los gustos que hay en esta vida son de cuidado. Acabamos de leer que la Biblia les dice placeres diversos, es decir, hay un montón. Si se permite que esos gustos empiecen a crecer dentro del corazón y la vida se empieza a resumir solo en llevarlos a cabo, las personas se vuelven esclavas de lo que disfrutan. Es esclavitud disfrazada de libertad. Dígale al que está a su lado, es esclavitud disfrazada de libertad. Saben, todos debemos estar conscientes de eso, porque si no, de repente
sin saber cuándo exactamente, volvemos a ser lo que éramos en otro tiempo, necios, desobedientes y extraviados, según la lectura que acabamos de hacer en Tito. A los que son como el terreno con espinos les sucede esto, vuelven atrás, pero nosotros no somos de los que vuelven atrás, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Leamos más acerca de los gustos, los placeres y las pasiones que más pueden causar. Vamos a ir a Santiago 4, 1 al 5. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Vamos a profundizar en algunas partes de estos versículos. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Recordemos que mientras estemos en este cuerpo, vamos a tener una naturaleza que no es la eterna. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La corrupción no puede heredar la incorrupción, porque dice, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. En esta carne hay pasiones, hay deseos y hay anhelos por medio de los cuales vienen hasta guerras y conflictos. Tomar decisiones con los impulsos de esta naturaleza caída por sus pasiones lleva a las personas a cometer grandes errores con consecuencias desafortunadas. Esas pasiones descontroladas provocan peleas, discusiones y conflictos. ¿Cómo así, pastora? Ustedes han visto a personas discutiendo acerca de algún equipo de fútbol y cuál es el mejor, o acerca de política, o acerca de algo que genera pasión de tal manera que ni siquiera aceptan que los demás piensen diferente. Les ha tocado. Discuten como si se fuera a acabar el mundo por eso. Hay partidos de fútbol en los que al finalizar ocurren una cantidad de tragedias impresionantes y desafortunadas, y todo por pasiones descontroladas de las personas. En las personas que son como el terreno con espinos, los deseos desordenados toman el control de sus vidas. Se orientan solo por lo que ven, por lo que desean, lo que anhelan y sienten. Son personas que no han vencido sus pasiones internas, sino que antes son vencidos por ellas. Están enfocados solo en lo que desean, en lo que sienten o en lo que no sienten. Tienen su juicio nublado y su conciencia confundida, y por eso se hacen daño y le hacen daño a los demás. Su corazón está lleno de maleza y no hay espacio
para que Dios gobierne sus emociones ni sus vidas den un fruto verdadero. Tienen corazones endurecidos y por eso en ellos la palabra del reino es ahogada. Por eso la palabra del reino en ellos es sofocada. Y en el versículo dice de Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. La palabra de Dios es tremenda. Nos dice que hay personas que oran con malos propósitos y para gastarlo en placeres, y por eso no reciben respuestas. No es que Dios no escuche, sino que no les responde, porque lo que están pidiendo nace de un corazón egoísta y guiado por sus pasiones. Piden cosas para satisfacer sus propios gustos, caprichos y deseos personales. Quieren tener a Dios como un proveedor que alcahuetea sus gustos y placeres, pero no lo quieren como el Señor de sus vidas. Quieren que el Señor haga lo que ellos quieren, pero no quieren hacer lo que Dios les pide a ellos. Así son las personas que son como el terreno con espinos. No quieren renunciar a sus gustos y placeres, solo quieren que Dios les dé provisión para seguir en lo mismo. Es como decirle a Dios: Dios, bendíceme, pero no quiero cambiar nada para ti. Dame lo que quiero, pero tú no me pidas nada a cambio, y mucho menos lo que me gusta. Así no, iglesia, eso no está bien. Las oraciones de esas personas no son contestadas porque no están alineadas con el corazón de Dios, sino a Él los gustos y placeres de las personas. En cambio, ¿qué pedimos y cómo oramos nosotros los creyentes? Como lo hizo quien es nuestro referente en todo, el Señor Jesús. Él, siendo Dios, le oró al Padre diciéndole: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice Lucas 22, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús le pide algo puntual, pero le dice: si esa no es tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así oramos los creyentes. Eso es lo que buscamos los verdaderos hijos de Dios, que se haga la voluntad de Dios. Y ahí no termina el versículo 4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Amigo del mundo, enemigo de Dios. Así son las personas, como el terreno con espinos. A Dios nada de esto le tomó por sorpresa. Él todo lo sabe. Hasta dejó avisos en las Escrituras de este tipo de personas. Vamos a leer en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales
evita. Las personas que son como el terreno con espinos son amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Otra versión dice, amigo de los placeres más que amigos de Dios. ¿Sí vieron? Prioridades. Siempre debemos saber mantener lo principal como principal. Nada, nada, nada debe estar por encima de Dios en nuestros corazones. El primer lugar es solo suyo. Él no comparte ese primer lugar con nada ni con nadie. Eso no es negociable. Un amador del placer, un amigo del mundo, es una persona para la que su prioridad es disfrutar, entretenerse, evitarse molestias, darse gusto y hacer siempre lo que le provoca. Elige siempre los gustos y el placer antes que agradar a Dios. Vive para satisfacer sus propios deseos y lo que su cuerpo le demanda. Recordemos que es una persona esclava de su cuerpo, no vive para cumplir la voluntad del Señor. Le da más prioridad a la comodidad que al compromiso. Prefiere la diversión a la obediencia y busca más el gusto personal que la santidad. Vivir para satisfacer los deseos no tiene nada que ver con ser libre, y sí tiene todo que ver con ser un esclavo de un mal amo. Nosotros renunciamos a identificarnos con el terreno entre espinos. Nosotros vamos a la palabra para alumbrar nuestro entendimiento y nuestro camino. Por eso nos queda muy claro cuando el versículo 5 establece: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Los verdaderos creyentes sabemos que somos templos del Espíritu Santo, somos templos de Dios, y quien mora en nosotros nos anhela celosamente. Nosotros sabemos que procurar que no se entristezca y no se apague el Espíritu es nuestra prioridad. Y eso está por encima de las preocupaciones, del engaño de las riquezas y de los placeres de esta vida. Eso está por encima de nuestros propios gustos. Eso nos parece muy exigente. El que lo dio todo puede exigirlo todo. El que dio a su Hijo unigénito, a su Hijo amado por nosotros, puede pedirnos todo. Debo volver a decir que la palabra es una espada de doble filo, y en esta congregación cada vez estamos afilando más y más la espada en nuestras vidas, y por eso se siente que corta más. Iglesia, por favor, lee la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios y ama la palabra de Dios. ¿Cuál fue la instrucción que Dios nos dio para la congregación? Leer 9 capítulos diarios del Nuevo Testamento. ¿Cuántos? 9. Y una vez llegamos a Apocalipsis, ¿qué debemos hacer? Volver a empezar sin descuidar la lectura del Antiguo Testamento. La verdad es que sobrevaloramos mucho los gustos y los placeres de la vida iglesia. En esa palabra que acabo de decir que amamos, hay versículos muy claros acerca de este tema. Por ejemplo, vamos a leer Eclesiastés 2, 10, 11. Todo
lo que quise lo hice mío, no me negué ningún placer, hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. ¿Quién escribió Eclesiastés? Salomón, el rey Salomón, el hombre más sabio y poderoso de su tiempo. Lo tuvo todo y lo probó todo. Tuvo riquezas, fama, placeres, poder, sabiduría, y no se negó nada que quisiera disfrutar. Si algo le llamaba la atención, lo tomaba. Si algo le daba gusto, lo probaba. En palabras modernas, vivió la vida al máximo. Él cumplió todos sus sueños. Lo que para muchos sería la vida perfecta, él la tuvo. Y uno pensaría que entonces estuvo satisfecho y le pareció todo maravilloso. Pero después de probarlo todo, Salomón se detuvo a pensar seriamente en lo que había vivido y cuál fue su conclusión. Eclesiastés 2:11. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Salomón se embarcó en una gran investigación personal. Él quería saber qué hace verdaderamente feliz al ser humano. Se preguntó en qué consiste la verdadera felicidad, cómo se consigue. ¿Vale la pena todo lo que hacemos debajo del sol? Es decir, lo que hacemos en esta vida. Probó todo: riquezas, placeres, gustos, trabajo, mujeres, sabiduría. Probó todo e intentó todo lo que cualquier persona pudiera desear. Les invito a leer el libro de Eclesiastés en sus casas. Y después de una ardua y completa investigación, llegó a una conclusión. Los 2 últimos versículos del último capítulo de Eclesiastés dicen esto. Eclesiastés 12. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o malo. Iglesia, sería bonito que no necesitáramos ser Salomón para llegar a esa conclusión. Les invito a aprender del ejemplo de otros. No es necesario repetir historias. Uno puede aprender de otros, de sus aciertos y sus errores. Salomón llegó a esa conclusión y ni siquiera tenía la revelación completa acerca del perfecto plan de Dios como nosotros sí lo tenemos ahora. La conclusión de todo, no de algunas cosas, de todo, es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Dígale al que está a su lado: temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Todos los seres humanos tenemos un juicio pendiente. Todos debemos ir delante de Él y nuestras obras irán con nosotros. Dios juzgará todo lo que hicimos, incluso lo que nadie más vio, sea bueno o malo. Todos vamos a dar cuenta de nuestra vida, de nuestras decisiones, pensamientos, intenciones y acciones. Y respecto al tema que estamos hablando hoy,
todos vamos a dar razón de los gustos y placeres a los que nos entregamos en esta vida, tanto de los que no son buenos como de los que sí están bien. Ya hemos mencionado ambos en esta enseñanza. Esta es una razón de peso para motivarnos a vivir con seriedad, con responsabilidad, iglesia, sabiendo que esta vida no es un jueguito. Esta vida no se trata solo de disfrutar y pasarla muy bien. Se trata de vivir como Dios quiere, porque un día estaremos cara a cara con Él. Recuerde, todos estamos en la filita y en cualquier momento podemos calificar servicios. Y además de ese juicio que nos vamos a enfrentar, hay otra razón. Esa razón es el amor. Nos mantenemos diciendo que amamos a Dios. Súper, eso es muy bonito. Pero el amor se demuestra. ¿Cómo? Se resume en una sola palabra: obediencia. Obedecer es vivir como a Él le gusta. Debemos vivir con obediencia y reverencia. A esa conclusión llegó Salomón y esa conclusión ha llegado a nosotros también. Ya hemos dicho que las preocupaciones no deben alejarnos de Dios y que el engaño de las riquezas no deben ahogar la palabra de Dios en nosotros. Pero tengamos mucho cuidado que los gustos y los placeres de esta vida no terminen separándote de Dios. Por favor, iglesia, cuida tu vida espiritual. El verdadero camino al gozo no es darte gusto en todo, no es vivir por sensaciones y emociones, no es hacer lo que se te antoje y no es vivir a tu manera. El verdadero camino al gozo es vivir con Dios y mantenerlo como prioridad en nuestras vidas. Acabamos de leer que esto es el todo del hombre. Eso quiere decir que esto no es solo una parte de la vida. Ese es el propósito completo de por qué estamos aquí. Entendamos ese temer a Dios como reverenciarlo, honrarlo, respetarlo, admirarlo y sobre todo adorarlo y amarlo. Y esa adoración y ese amor nos debe llevar a un solo camino: a obedecerlo. El amor no solo se profesa, el amor se demuestra. Dígale al que está a su lado: el amor no solo se profesa, el amor se demuestra. Vivir adorando, amando y obedeciendo a Dios es el verdadero sentido de la vida. Es la única forma de cumplir con el propósito para el cual fuimos creados. Si no hacemos eso, jamás se llenará ese vacío que sentimos por dentro. Esa es la respuesta al sinsabor que todos llevamos en el alma. Ese vacío no lo llena el sexo, el poder, el dinero, todo ese mundo de cosas que hemos hablado. Ese vacío solo lo llena Dios. Por eso el ser humano intenta suplir y cumplir con todos esos placeres que quiere sentir. Cree que esa es la respuesta a la vida. Así viven las personas del mundo. Y así viven las personas que son como el terreno con espinos. Pero es que es una respuesta eterna la que se necesita para las preguntas de ¿para qué fuimos creados y para qué vivimos? Y Dios ya nos la entregó a nosotros. Nunca va a arder tu alma, tu corazón y tu vida como cuando estás adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, conociendo, obedeciendo y amando al Dios
todopoderoso. El resto son inventos. Iglesia, este es el terreno entre espinos. Y esta es la tercera razón por la cual la palabra se ahoga en las personas que son como este terreno, los placeres de la vida. ¿Te sientes identificado o identificada con este tipo de terreno? ¿Estás encontrando y dedicándote a sentir placer en la pornografía, en el alcohol, en las drogas, en hablar mal de otros, en mentir o en cosas semejantes a esas? Bien sabemos que no debemos ocuparnos de los gustos y de los placeres que no están bien a los ojos de Dios. Eso está más que claro. Pero también estamos aprendiendo que hay cosas buenas que pueden estar ocupando un lugar que no deben ocupar en tu vida. Un lugar que solo le corresponde a Dios. Estamos siendo examinados en todo. Salir a comer con amigos y amigas no es malo, pero te está quitando tiempo para congregarte. Hacer ejercicio no es malo, pero estás sacando tiempo para ejercitar tu cuerpo, pero no tienes un momento en tu día para crecer espiritualmente y leer la palabra de Dios. Dormir es bueno y es necesario, pero prefieres dormir a orar. Valientes son aquellos que a pesar del cansancio, la fatiga, el sueño, oran, leen la palabra, se congregan. Trabajar está bien y es un mandato bíblico, pero estás solo acumulando tesoros en esta vida y no estás siendo rico en buenas obras y haciendo tesoros espirituales. La música es hermosa, Dios la creó, pero la música que tú escuchas te acerca o te aleja de Dios. Habla de cosas que van de acuerdo con la voluntad de Dios. Las relaciones sexuales dentro del diseño de Dios son correctas. Te estás cuidando y obedeciendo sus mandamientos. ¿Prefieres ver series o películas que sentarte a leer la palabra de Dios? Cumplir sueños suena sano y bonito, pero lo estás poniendo por encima de cumplir con la voluntad de Dios para tu vida. Ganar premios o ganar una competencia es un regalo de Dios, pero estás poniendo esas metas y esos triunfos por encima de ganar galardones eternos. Y también te pregunto, ¿le estás dando la gloria a Dios por darte el talento que tienes? Cerrar negocios legales está bien, pero los pones por encima de las citas que tú tienes con Dios en la semana. Es que el Señor nos pide un ratico a la semana, te deja el resto de la semana para que tú hagas lo que quieras. Y justamente en ese espacio es que te programan la reunión, tienes el negocio, porque no hacemos respetar ese espacio que es para el Señor. Viajar, conocer lugares, aprender algo, ayudar a las personas es bueno, pero piensas solo en eso. Aprovecho para decirte, por favor, que no dejes de congregarte. Si tú acostumbras congregarte, sea en este templo o en cualquier otro, esto que estoy diciendo no es para ti.
Si vives en otra ciudad o país y acostumbras congregarte de manera remota, esto que estoy diciendo no es para ti. Pero si eres una persona que es irregular en congregarte, si eres una persona que no se congrega o muy de vez en cuando lo hace, te digo que debes congregarte. Busca un lugar de sana doctrina, cristocéntrico y bibliocéntrico para asistir, pero no dejes de buscar a Dios. Somos un cuerpo y es un mandato bíblico. Si sientes que estás identificado con todas o alguna de estas cosas, si estás viviendo más enfocado en lo que disfrutas que en lo que Dios quiere para tu vida, o si estás más ocupado en sentirte bien que en ser obediente, o si has valorado más el entretenimiento, el descanso, el reconocimiento y los momentos agradables que la presencia de Dios, y quieres cambiar, es el momento de tomar decisiones. Este es el día en que puedes decidir que tu vida espiritual empiece a ser diferente. Basta ya de intentar encontrarle sentido a la vida por medio de alegrías, gustos y placeres temporales. Es tiempo de temer a Dios y obedecer sus mandamientos, de reverenciarlo, honrarlo, respetarlo, admirarlo y sobre todo adorarlo y amarlo. Es tiempo de obedecer. Vamos a estar sobre nuestros pies. Vamos a orar. Voy a pedirte que inclines tu rostro. Recordemos, el amor no solo se profesa, el amor se demuestra. Empieza a cumplir con el propósito para el cual fuiste creado. Tu espíritu clama por eternidad. Escucha a tu ser que grita que necesita adorar a Dios. Tu corazón y tu alma tienen sed de algo más profundo que solo se encuentra en Dios. Señor bendito, tú que estás en los cielos, glorificado seas por siempre. Te queremos dar gracias esta noche por permitirnos renovar nuestro entendimiento con la verdad de tu palabra. Señor, no queremos ser más esclavos de los deleites y los placeres de esta vida. Queremos saber disfrutar sanamente de las cosas que nos diste para disfrutar, pero sin adorarlas y sin vivir solo para eso. Que estas cosas no apaguen el amor que sentimos por ti y no ahoguen la palabra del reino en nosotros. Queremos que siempre tengas el primer lugar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que nuestro cuerpo no nos domine, sino que nosotros le enseñemos a obedecerte, y que nuestra mente sea la mente del Señor Jesús, de tal manera que ante cualquier situación siempre te podamos decir que se haga tu voluntad y no la nuestra. Renunciamos a ser amigos del mundo y enemigos tuyos. Todo lo contrario, queremos ser tus amigos, y que el Espíritu que nos anhela celosamente y vive en nosotros, viva con gozo, porque nuestras vidas son de tu agrado. Queremos darte prioridad a ti y a todas tus cosas, a obedecer tu voluntad, leer tu palabra, orar y adorarte, porque la conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Y los bendigo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.